Gálatas. Así que hoy vamos a ir viendo Gálatas capítulo 1, versículo 11 a 24. El domingo pasado ya vimos hasta el versículo 10. Así que hoy seguiremos de versículo 11 hasta el versículo 24. Gálatas capítulo 1, versículo 11 a 24. Y el título de la enseñanza de hoy es el origen divino del Evangelio de Pablo. El origen divino del Evangelio de Pablo. Bueno, pero antes de leer nuestro pasaje, quiero que recuerdan que en los versículos anteriores que vimos el domingo pasado, el apóstol Pablo pone bien claro que no existe otro evangelio, que no hay otro evangelio en sí, que no hay dos evangelios o tres evangelios, no existe. Hay solamente un solo evangelio que los falsos apóstoles en su tiempo, en nuestro tiempo hoy en día, lo están distorsionando, lo están cambiando, lo están transformando para que parezca otra cosa. Así que no existe otro evangelio en sí. Simplemente están distorsionando el evangelio verdadero, que lo están cambiando totalmente. Y Pablo nos advierte que si alguien quiere predicar o si alguien venga predicando otro evangelio, otra buena noticia, aparte de lo que él mismo predicaba, que si alguien viene predicando otra buena noticia, aparte de lo que él lleva predicando, aparte de lo que ya se predica, aunque esta persona sea un ángel del cielo, o aunque esta persona fuera él mismo, o cualquier persona, que esta persona sea maldita. Así que eso es lo que Pablo explicaba en los versículos anteriores que vimos hasta el versículo 10, que si alguien viene predicando otro evangelio, que esta persona sea totalmente maldita. También tomen nota que según los mormones, el libro de Mormón, ellos lo consideran que fue un libro, bueno, lo llaman como el otro testamento de Jesús. Así que eso es otro evangelio de Jesús, supuestamente diciendo que es otro evangelio de Jesús. Y ellos, los mormones, tristemente, creen que José Smith fue entregado este evangelio, nuevo evangelio, por un ángel que se llama Moroni, o que se llamaba Moroni. Moroni fue quien entregó ese nuevo evangelio a José Smith. Y tristemente se nota que José Smith nunca tuvo el tiempo de discernir lo que Pablo estaba intentando explicar en Gálatas 1, de 9 a 10, para poder discernir, diciendo que vale, ese es un ángel que viene y me trae otro evangelio, pero José Smith nunca tuvo el tiempo en sí para orar y buscar la dirección del Señor o discernir lo que eso es otro evangelio que viene de un supuesto ángel. Así que él lo aceptó y los mormones hoy en día siguen creyendo que el libro de Mormón es otro evangelio o otro testamento de Jesucristo. Los testigos de Jehová también, los adventistas del séptimo día. Todos empezaron con una doctrina totalmente correcta, la misma doctrina de los apóstoles, pero con el tiempo fueron desviando, distorsionando la verdad. Así que hay un gran peligro hoy en día que si el cristiano en sí, que forma parte de una congregación, no estudia la palabra pues sí, y el predicador, si es una persona que quiere, digamos, que intencionalmente o sin hacerlo intencionalmente, puede introducir herejía en la iglesia. Y si los demás miembros de la congregación no están estudiando la palabra de Dios, pueden encontrarse aceptando otro evangelio. Así que es primordial, es muy importante que todo creyente, todos que forman parte de una congregación, es muy importante y muy necesario que su fe no se basa en lo que una persona predica en el púlpito. Su fe tiene que basarse sobre su misma convicción personal de la misma escritura del Señor, la misma Biblia, que ellos tienen que tener una convicción personal, una revelación
del Espíritu Santo mismo, de la palabra, que le convence que eso mismo que ellos están leyendo es la verdad. Y si ellos no ponen su fe en eso, pero basándose sobre lo que otras personas dicen, es muy probable que alguien que depende mucho de otros un día puede ser engañado, puede caer en una herejía y creer en otro evangelio. Así que es muy importante, hermanos, que cada uno sea totalmente responsable de lo que cree. Cada uno tiene que tomar la decisión de leer la Biblia por sí mismo. Cada uno tiene que tomar la decisión de buscar la guía del Espíritu Santo y recibir la iluminación del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo, lo que el Señor quiere es que todos se salven. Así que si deseamos conocer la verdad, el Señor nos va a revelar la verdad. Pero si nos conformamos con lo que nos dan por internet, por ser un predicador famoso o por ser miembro de una denominación específica, conocida y popular, si nos basamos sobre eso para nuestra salvación, hermanos, sinceramente vamos muy mal, muy, muy mal. Así que ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice sobre su evangelio. Así que acompáñame, por favor. Vamos a leer de versículo 11 a 12. Las Gálatas 1, 11 a 12. Dice Gálatas 1, 11 a 12. Amados hermanos, Pablo está hablando. Quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Así que Pablo pone bien claro que mi mensaje no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje, versículo 12, dice, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. Así que él no fue enseñado este mensaje por Pablo, ni por Bernabé, ni por ninguna otra persona, ni por Gamaliel. Él mismo lo confirma, que en cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Así que Pablo lo confirma, que su revelación, lo que él sabe del evangelio, no le enseñó ninguno de los 11 apóstoles que quedaron, ni el hermano del Señor Jesús, que más adelante él fue a ver a Pedro en Jerusalén. Así que en el versículo 11, como podéis ver, Pablo defiende el evangelio que predica. Él dice que no es un evangelio que proviene de razonamiento humano, como lo que se predica hoy en día, muchos de los falsos profetas o los falsos profetas en su tiempo. Ellos predicaban evangelio basándose, lo que predicaban estaba basado sobre el razonamiento humano. Así que lo que ellos no comprendían no podría ser, debería ser lo que ellos comprenden. Así que ahí nos podemos caer en la trampa de pensar que Dios piensa de la misma manera que nosotros. Porque él mismo lo dice, la palabra lo dice, que Dios declara que mi camino no son como vuestros caminos, ni mis pensamientos son como vuestros pensamientos. Como el cielo está alto de la tierra, así mis caminos y mis pensamientos son tan altos o más grandes que los vuestros. Así que si queremos comprender a Dios, si queremos conocer a Dios, y usamos razonamiento humano para conocer a Dios, nunca podremos conocer a Dios. Por eso que ocurrió lo que ocurrió en Romanos capítulo 1, que la gente, tomando la decisión, Dios revelándose en la naturaleza misma, en la creación misma, pero la gente no quiere aceptar a Dios, se envanecieron en su vano razonamiento, se envanecieron en sus propios razonamientos, intentando, haciéndose sabios, se hicieron necios. Si lees Romanos capítulo 1, y podemos ver cómo intentando haciéndose sabios, la gente se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué hizo Dios? Dios les abandonó y empezaron a hacer cosas vergonzosas con sus propios cuerpos. Así que algunos predicadores predican a veces, tristemente, si uno escucha mucho por internet, escucharás que muchos predican de sus sueños, de sus experiencias diarias, de sus viajes astrales, pero nada del evangelio de verdad. Alguno habla de sus 40 días de ayuno y su X tiempo de viaje de X lugar, y meten un poquito de Jesús, un poquito de la cruz, un poquito de algo, pero es un evangelio que parece ser el evangelio de verdad, pero es un evangelio sin poder,
un evangelio totalmente diferente, que es una distorsión del evangelio verdadero. Así que es simplemente la sustitución del evangelio con historias graciosas o con chistes desde los púlpitos, que la gente coge la palabra de Dios, lee un versículo y terminan toda la predicación con historias y chistes y experiencias de otros pastores, de otros ministerios. Hablan más de la vida de Martín Lutero que de Jesús y meten la vida de otros personajes bíblicos que lo que tiene que ver la palabra del Señor. Así que si la gente predica así, uno se pregunta, entonces, ¿cómo es posible que puede haber pecadores que vuelven a Dios si la palabra en sí no es predicada? Porque la única manera que la gente puede creer es cuando escuchan el Evangelio. La fe viene por oír la palabra de Dios. Así que si la palabra de Dios en sí no es predicada, no puede haber fe en Cristo Jesús. No puede haber un arrepentimiento genuino. Si la gente no comprende la justicia de Dios, no comprende de la santidad de Dios, si no entiende todo el concilio de Dios en la palabra de Dios, que eso lo podemos encontrar en el Evangelio. Si el Evangelio en sí no está predicada, la gente no puede entender que tiene que arrepentirse y reconciliarse con el Señor. ¿Cómo se podrán mantener firmes los santos si la palabra de Dios no es predicada? Los santos tienen que entender que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. Pero si nosotros no predicamos el Evangelio, muchos santos se pueden desalentar cuando vienen problemas. ¿Cómo se van a alentar si la palabra, el verdadero Evangelio no es predicada? Así que, ¿cómo puede haber arrepentimiento también? ¿Cómo pueden creer en la Biblia si se predica razonamientos de hombres desde los púlpitos? Así que son preguntas que uno tiene que preguntarse, porque Pablo lo pone bien claro. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en simple razonamiento humanos. Así que si nosotros nos basamos en razonamientos humanos predicando a la gente, no puede haber un amor genuino para Dios. No puede haber conversiones genuinas para Dios. Y la gente puede decir amén y gritan gloria a Dios, que creen en Dios. Pero eso se verá cuando empiezan a venir las crisis. ¿Dónde construyeron su casa? Si es sobre la arena o es sobre la roca, se determinará con el tiempo. Miramos el versículo 12. En el versículo 12 el apóstol Pablo hace una declaración muy atrevido. Porque eso es una declaración que para mí puedo decir que es muy atrevido, porque él no estuvo con el Señor Jesús, con los demás 12 discípulos. Él no estaba ahí con ellos, pero él pudo atreverse a decir que no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. Así que él lo pone bien claro. En cambio, lo recibí por revelación directa del Señor Jesús. Así que su mensaje, Pablo está diciendo aquí que su mensaje no vino de nadie más que del Señor Jesús. Que no vino de nadie más que de la misma persona del Señor Jesús, que es Jesús mismo quien tomó su tiempo y enseñó a Pablo, lo reveló en una revelación, por haber sido un sueño o una visión, le apareció, le explicó todo el mensaje que Pablo hoy en día lo plasmó en la Biblia para nosotros. Pero ¿cómo podemos tener esa certeza de que Pablo no está hablando, con su, una locura, está hablando una locura? ¿O cómo podemos tener la confianza de que lo que Pablo está diciendo es verdadera? ¿Qué fiabilidad hay en esta declaración del apóstol Pablo? Mirad, hermanos, tal como Pablo declara, sinceramente, hemos escuchado a muchos también que han declarado lo mismo, que hablan en el nombre del Señor. Hemos escuchado durante ese tiempo de pandemia, hemos escuchado a personas circular vídeos por YouTube diciendo, así dice el Señor, eso va a pasar, eso va a pasar, eso va a pasar y eso va a pasar. Y esperamos y esperamos y esperamos, nunca pasaron las cosas que dijeron que así dijo el Señor. Así que mucha gente hoy en día siguen hablando en el nombre del Señor. Hacen declaraciones diciendo que el Señor dijo esto y el Señor dijo aquello, que recibieron una revelación en sus sueños y a causa de eso
han confundido y han engañado a muchos creyentes, sobre todo durante el principio de la pandemia. La gente pensaba que Cristo iba a venir, que faltaba unos días nada más para que haya el rapto, y la gente estaba totalmente locas, con deseo de buscar a Dios, porque salieron tantos vídeos, todo el mundo se fue a YouTube haciendo vídeos y poniendo música espectacular por detrás y sonidos y un efecto especial es impresionante. Y mucha gente se le entró pánico, ni amor por Dios, pero pánico para no ser dejado atrás cuando Cristo venga. Y mucha gente empezaron a orar y a ayunar y oraron por las calles y haciendo muchas cosas. Pero después, ¿qué pasó? Después de que empezamos a ver cómo los muertos en el mundo entero empezó a bajar, la gente empezaron a volver otra vez a su tibieza. Entonces, ¿qué pasó? Aquí dijo el Señor. ¿Y dónde están todos esos profetas, esos hombres que llevan cuántos años declarando, eso es el año de la prosperidad, eso es el año de la cosecha, eso es el año de que así dice el Señor? Cada año es el mismo. Vamos de calamidades en calamidades cada año. A mí me gustaría que uno de esos hermanos que está en una de esas iglesias proféticas que declaran que el pastor es pastor, apóstol y profeta todo en un solo hombre, que cada año sacan declaraciones nuevas, pero los hermanos en la congregación permanezcan en el mismo hoyo, hundiéndose cada día. A mí me gustaría que uno de esos hermanos se acerque a su pastor o a su supuesto profeta, a su supuesto apóstol, y preguntarle por qué no se cumple esas declaraciones que el Señor te dio en los sueños o te dio en visiones antes de que te da más. Porque hoy en día solo queremos escuchar. Así dice el Señor, todo irá bien. Así dice el Señor, ahora vengo, para que nos corremos a Él, no por amor, pero por miedo. Hermanos, la pregunta es, ¿acaso Dios sigue hablando o dando revelaciones totalmente nuevas, extrabíblicas en nuestro tiempo? ¿O acaso cuando Dios quiere hablarnos, solamente reconfirma lo que Él ya nos dijo en su palabra? Una cosa tengo bien clara, es que Dios no hará nada sin que su pueblo lo sepa. Él destruyó el mundo, pero Noé lo supo. Él destruyó Sodoma y Gomorra, pero Abraham y Lot lo sabían. Dios siempre avisa a su pueblo lo que va a hacer. Queremos saber lo que Dios va a hacer. Pasamos tiempo estudiando su palabra, sabremos lo que Dios está planeando o lo que Dios está haciendo. Dios está obrando, pero no lo estamos viendo. Dios está llamando a la iglesia a humillarse, a buscarle, a salir y a vivir en santidad tal como Él quiere. Dios está llamando al mundo a reconciliarse con Él. Pero ¿lo estamos entendiendo? Ojo, estamos tan preocupados a salvar nuestras vidas, salvar nuestros trabajos, salvar nuestros locales como pastores, salvar cosas que no podemos salvar. Hermanos, el Evangelio de Pablo es una de buenas nuevas, pero también no es un amor incondicional que Dios nos ofrece. Cuando Jesús empezó a predicar, o antes que Jesús, Juan el Bautista, sus primeras palabras eran arrepentidos. Eso es la condición para recibir el amor de Dios. Ven a mí todos aquellos que están cansados y trabajados, para venir a Jesús y reconocer que estás cansado y trabajados, para que Él te da descanso. Este acto de ir a Él es un acto de arrepentimiento, porque has reconocido que solo Él puede darte descanso. No podemos engañarnos pensando que podemos escondernos en las iglesias con nuestros pecados, pensando que Dios es un abuelo ciego que no ve, y podemos engañarle como Esaú engañó a Isaac. Jacob engañó a Isaac, se pasó por Esaú. Dios no puede ser burlado, dice la palabra.
Y Dios no es Isaac. Dios es el Dios de Isaac. Y Él ve, escudriña nuestros corazones. Él quiere que nosotros nos arrepentimos. Esa es la condición de su amor. Debemos arrepentirnos y podemos recibir ese amor. ¿Hasta qué punto podemos confiar en las supuestas nuevas revelaciones que hoy en día recibimos? ¿Hasta qué punto podemos creer en toda esta gente que dicen que habla en el nombre del Señor? En el mes de septiembre una señora salió, en el mes de octubre salió diciendo que en el mes de septiembre que la gente debería comprar comida, así dice el Señor, que las cosas se van a poner así, las cosas se van a poner así. Muchos llamados cristianos corrieron a los supermercados, llenaron su casa con comida, llenaron y no le estudiaron sus Biblias, no invocaron al Señor para saber si esa señora estaba hablando su propio corazón estaba hablando de parte del Señor. Muchos dicen, así dice el Señor, pero ¿cuántos de verdad están hablando en el nombre del Señor? Como Pablo. ¿Acaso Jesús sigue dando revelaciones totalmente nuevas y extrabíblicas a su iglesia? Si no es así, ¿dónde sacan entonces los nuevos apóstoles del siglo XXI? ¿Dónde sacan sus revelaciones? Y yo no le voy a contestar eso a usted, hermanos, pero yo le voy a dejar que cada uno es responsable de investigar y tomar la decisión en quién va a creer. Si el mensaje que predicó el apóstol Pablo, que es casi el 60% del Nuevo Testamento, es de verdad la palabra de Dios, hermanos, eso quiere decir que toda la humanidad, todo creyente, todos que dicen que creen en Dios, deberían tomar este mensaje en serio, porque es el mensaje mismo de Dios. Pero sí el mensaje que el apóstol Pablo nos ha dado hasta ahora, que ha sobrevivido en todo ese tiempo, más de 2000 años. Si este mensaje solo es una invención de un hombre piadoso que intenta darse a conocer, entonces es la mentira más grande del mundo. Pero al mismo tiempo, hermanos, debemos tener mucho cuidado a no atribuirle o quitarle lo que es de Dios, o atribuirle a Dios lo que no es de Él. Seguimos con el versículo 13 a 14. Gálatas 1, 13 a 14 dice. Bueno, en esos versículos de 13 a 14, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo hace un recordatorio de cómo era su vida antes de ser un seguidor de Jesús. Él dice en el versículo 13, hermanos, y dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible para destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Así que Pablo era un judío totalmente fanático, perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos. Hizo todo lo que estaba en su poder para destruir a la iglesia. Pero él no sabía que el Señor Jesús mismo había prometido a los demás 12 discípulos en Mateo 16, 18. Jesús había dicho que él edificará su iglesia y las puertas del infierno no la conquistarán. Pablo no estaba ahí para saber eso. Él salió con toda su rabia. Podemos leerlo en el libro de Hechos, como él salió para destruir la iglesia hasta que tuvo su encuentro con Jesús. Porque él nunca supo lo que Jesús había dicho, que las puertas del infierno nunca conquistará su iglesia. En la historia de la iglesia, hermanos, hemos visto hasta ahora que esta promesa se ha cumplido. Muchos han intentado de destruir a la iglesia desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora, pero no lo han conseguido. Satanás ha dejado de atacar a la iglesia desde fuera, ahora ataca a la iglesia desde dentro, con herejías, con pastores o lobos vestidos de ovejas, con falsos hermanos, con falsos apóstoles, profetas, falsos predicadores,
desde dentro, con herejías totalmente nuevas, con todo de sensacionalismo. La gente tiene que sentir a Dios. Si no sientes a Dios, no has nacido de nuevo. Ya no hay la fe. La obra de Jesús en la cruz ya no es suficiente para la salvación de los hombres. El diablo ha intentado destruir la iglesia desde fuera y cada vez que lo intentaba, la iglesia crecía. Ahora su nuevo plan es destruir la iglesia desde dentro. En la China comunista, en los países musulmanes como Irak y Irán, o en la India o Corea del Norte, las iglesias están creciendo más cada vez, aún dentro de la persecución en la cual están. Eso es lo que pasaba en el tiempo de Pablo, hermano. Mientras que Pablo perseguía a la iglesia, la gente se escondía en diferentes ciudades y así crecía la iglesia. La iglesia era perseguida, pero no paraba de crecer en número y el amor por el Señor. Pero nosotros, hermanos, nosotros que vivimos en esta generación que hay más libertad, vivimos en países donde no somos perseguidos para ser cristianos, donde la gente puede sufrir por Cristo si quieren, que no estás obligado porque nadie ni nos persigue, no sufrimos por Jesús aquí en España. Pero nuestro amor por Jesús no es lo mismo, no hay esta pasión. Ya no vivimos con expectativas, esperando que Jesús puede regresar en cualquier momento. Nos hemos acomodado a la buena vida. Jesús ha contestado a nuestras oraciones. Estamos en un país donde hay trabajo, hay quizás cosas que necesitamos. Ya no hay necesidad para que Jesús regrese. Seguro que muchos oran que no llegan ahora a Jesús hasta que salga su nacionalidad o que se case, tengan hijos, para que tenga un buen trabajo, termine de construir una casa para sus padres o termina sus carreras. Muchos cristianos creo que no desean que Jesús regrese ahora. ¿Por qué? Porque nos hemos acomodado. Nos gustan la comodidad. Prefieren estar en casa viendo sus películas. Pero si toca ir a la iglesia, siempre sale el miedo de contagiarse por el virus o multas o X o lo otro. Siempre debe haber una excusa. Pero nos movemos en el transporte público, vamos al supermercado, vamos a las tiendas, restaurantes, vamos a cumpleaños, a fiestas. Tomamos todas las precauciones necesarias para nuestras actividades diarias, pero no queremos tomar las mismas precauciones cuando toca congregarnos para alabar al Señor. Un pastor hizo las siguientes declaraciones, hermanos, y yo temo de verdad que este pastor tiene razón. Dice que después de la pandemia, muchos creyentes habrán dejado de creer en el Señor. Después de la pandemia, muchos creyentes habrán dejado de creer en el Señor. Tú que me estás escuchando, mi pregunta para ti es, ¿estás creyendo más en el Señor en este tiempo? ¿O estás acomodando y acomodándote más y más cada día? Es algo que cada uno tiene que reflexionar y pensarlo sobre su propia vida, porque cada uno de nosotros somos responsables en quién hemos creído y por qué hemos creído en quién hemos creído. Seguimos al versículo 14. El versículo 14 de Gálatas, la que hemos leído antes. En el versículo 14 Pablo explicaba que él tenía el celo que él tenía superaba la de sus compatriotas, que él tenía un celo por las tradiciones de sus antepasados que por la palabra de Dios. Más que su deseo, su celo, su ambición de cumplir, no la palabra de Dios, no lo que él había aprendido, pero las tradiciones, era superior que cualquier otra persona que tenía a su alrededor. No sé si usted habrá escuchado muchas veces como
Digamos que a alguien le dice que yo nací católico y moriré católico, o yo nací testigo de Jehová y moriré testigo de Jehová, o yo nací católica y seré católica hasta la muerte. No solo los católicos dicen cosas así, los mormones también, o los séptimos días adventistas, o otros cristianos de otras denominaciones, pueden ser bautistas o presbiterianos, evangélicos, o dicen que nacieron eso, así murieron. Así que ellos prefieren más las tradiciones en lo que han crecido más que a la misma palabra de Dios. Porque si uno pregunta a alguien, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué amas a Dios? Sinceramente, la primera respuesta que mucha gente darán es lo que Dios ha hecho por ellos. Esa será la primera respuesta. ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué amas a Dios? Muchos quizás dirán, Dios me amó, Dios me ama, Dios me dio esto, Él hizo eso por mí. Pero si Dios no lo hubiera hecho, significa que no lo hubiéramos amado. Sinceramente, hermanos, debemos amar a Dios simplemente por una razón. Una sola razón, es la única razón por la cual nosotros tenemos que amar a Dios. Tenemos que amar a Dios porque Dios es Dios. Esa es la razón principal y la única razón por la cual debemos amar a Dios. Es porque Él es Dios, Él es Él. No hay otro que Él. No hay otro que Él. Él es incomparable. No hay ninguno más que Él. Él es Dios. Por eso que nosotros debemos amarle. La gente pone más énfasis en lo que fueron enseñados por sus padres, sin haber tomado el tiempo ellos mismos para investigar por su propia cuenta y llegar a la conclusión de su propia fe. Mucha gente prefiere creer más en las tradiciones de sus padres, como Pablo, que creer en lo que la misma palabra dice. Hermanos, hay un peligro, créanme, hay un peligro. Si nuestra fe en Dios se basa sobre las experiencias y opiniones de otras personas. Si nuestra fe se basa sobre las experiencias y opiniones de otras personas, hay un gran peligro. Cada uno de nosotros está llamado a cultivar una relación personal con Dios. Yo no debo ser cristiano porque mis padres lo son, o porque nací en una casa cristiana, que mi abuelo era cristiano, no. Todo depende de mi relación personal y mi encuentro personal, la revelación de quién es Jesús para mí. Eso nos lleva al versículo 15 a 16. Pablo dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó, versículo 16, revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Así que lo que el apóstol Pablo está declarando aquí en el versículo 16, en el versículo 15, es que Dios puede tomar la decisión, hermanos, de elegir a quien Él quiere para una tarea específica antes que la persona misma nazca. Dios puede tomar la decisión de decir que tú, Pablo, antes que tú nacieras, yo te voy a apartar cuando tú naces. Voy a permitir que tú seas un perseguidor de mi iglesia, porque mientras que tú persigues a mi iglesia irá creciendo y creciendo. Dios hizo lo mismo para Jeremías. Él dijo que era solamente un niño, pero Dios ya lo había apartado antes de que él fue formado en el vientre de su madre. Lo mismo hizo Dios con David. Así que Dios puede separar a cualquier persona cuando Él quiere para cumplir una tarea específica antes que la persona nazca. Porque Pablo no era un cristiano cuando Dios le llamó. Él era un asesino de cristianos. No había nada agradable en él. Nada de lo que uno puede mirar y decir que esa es la razón por la cual Dios eligió a Pablo. Pablo no había nada interesante en él que Dios pudo haber usado o pudo haber sido atraído para usar. Por eso que la palabra dice que los viles y los menospreciados ha elegido Dios para avergonzar a los sabios
y los fuertes. Hermanos, cuando Dios quiere usar a alguien, Él no busca a personas superdotadas. Si tú piensas que Dios no puede usarte para marcar una diferencia, te equivocas. Es simplemente porque no has pasado la noche con un mosquito en tu habitación. Solo un solo mosquito puede hacer una diferencia durante toda una noche para una casa entera. Un solo mosquito. Así que no importa tu tamaño, no importa quién eres. Si Dios quiere usarte, estás dispuesto a rendirte, Dios puede usarte para hacer una diferencia en la vida de muchas personas. Así que, hermanos, si no has pasado la noche con un mosquito, toda una noche, no puedes entender cómo algo tan insignificado como un mosquito puede cambiar la vida de toda una familia durante toda la noche. Así pasó con la vida de Pablo. Dios la había apartado. Él no tenía nada que le atraía a Dios. Pero aún así, Dios lo eligió. Y Dios sigue eligiendo a hombres y a mujeres para las tareas específicas en su iglesia y en el mundo entero. Él sigue dando dones a hombres y a mujeres para capacitarles o para que capacitan a su iglesia. Aparte de la elección de Pablo, hermanos, Dios le llamó a su servicio cuando llegó el momento. Así que Dios la había elegido. Pero cuando llegó el momento, eso lo podemos ver en Hechos capítulo 9. Pablo estaba de camino a Damasco. Dice que respiraba aún, acababa de matar a uno de los discípulos de Jesús. Él iba a Damasco para llevar a los demás discípulos que estaban ahí a Jerusalén para la cárcel. Ahí se encontró con Jesús en el camino y su vida cambió para siempre. Y ese es el llamado de Dios para la vida de Pablo. Fue un llamado por gracia, totalmente por gracia, un favor que Pablo no merecía para nada. Pablo no merecía la elección ni el llamado de Dios para su vida, como tampoco, hermanos, nosotros merecemos la gracia de Dios para nuestras vidas. Si estamos aquí hoy, si no somos de pasado ya, no es porque hay algo bonito en nosotros o porque nosotros sabemos orar más que los que han muerto. Simplemente por pura gracia y misericordia de Dios. Pero hay otras cosas que dependen de nosotros, que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Así que hay cosas, Dios nos puede derramar su gracia y su misericordia, pero nos da la tarea de esforzarnos y ser valiente en las cosas que nosotros sabemos que debemos hacer. Así que Dios no debe hacer todo para nosotros. Hay cosas que a nosotros nos corresponde hacer según la fe de Dios que obra en nosotros. Dios no solamente seleccionó a Pablo y lo llamó en el momento que Pablo quisiera. Él lo llamó en su momento. Y no solamente le llamó, reveló a Jesús en la vida de Pablo. Y esa revelación, hermanos, de quién es Jesús, es lo que hizo que en Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo pudo hacer una declaración así de asombrosa. Pablo dijo en Filipenses 3:8, así es, todos los demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Eso tiene que ser nuestro deseo como cristianos. El simple hecho de haber conocido a Jesús, tenemos que considerar esta vida como basura, ni matarnos la cabeza, como ayer estaba escuchando una señora que estaba dando una enseñanza por YouTube. Y en su grupo de live que hacía en el chat había un varón ahí que insultaba que Dios nunca había elegido a la mujer para predicar, e insultaba que las pastoras no existen, que es antibíblico, cosas de hombres.
Y me sentí bastante dolorido porque le supliqué al muchacho, escucha lo que dice la señora. Si ella no está predicando la palabra de Dios, deja que entonces tú salga del grupo, ni la escuche más y deja que el Señor se encarga para juzgarla. Si ella se llamó a sí misma, deja que el Señor de todos la juzgue cuando llegue el momento. Pero insultando a alguien porque es mujer y está predicando la palabra de Dios, ciertamente no hay ningún versículo en la Biblia que dice que la mujer es pastora, tampoco hay un versículo en la Biblia que dice que la mujer no debe ser pastora. Así que donde la Biblia no nos dice, porque la Biblia dice que el líder de la iglesia tiene que ser los hombres, puramente Pablo lo pone así, pero no debe llevarnos a discutir y insultarnos unos a otros. La revelación de Jesús, hermanos, cuando uno tiene una revelación de quién es Jesús como Pablo lo tuvo, todas las demás cosas es totalmente basura. Esta revelación de quién es Jesús que pone sentido a nuestra vida. Esta revelación de quién es Jesús que nos lleva a congregarnos. Esta revelación de quién es Jesús que nos lleva a compartir el evangelio con otras personas con amor. Esta revelación de quién es Jesús que nos lleva a orar, que nos lleva a estudiar la palabra. Esta revelación de quién es Jesús que nos hace ser bondadosos y dadivosos. Esta revelación de quién es Jesús que nos impulsa a no volver a nuestras vidas anteriores. Esta revelación de quién es Jesús que nos ayuda a permanecer firme en el temor de Dios. Eso es lo que había pasado en la vida del apóstol Pablo. Dios le había revelado a Jesús después de haber seleccionado antes de su nacimiento y llamarle cuando él iba de camino a Damasco. Ahí Dios tomó la decisión de revelarle a Jesús, para que Pablo pudiera ser el predicador de la buena nueva a los gentiles, que somos parte de estos grupos. Somos los gentiles. Y Pablo sigue en el versículo 17 a 22. Gálatas 1, 17 a 22. Del versículo 17 a 22, el apóstol Pablo explica cómo empezó a predicar directamente a los lugares que el Señor le dirigía, sin consultar a ninguno de los demás discípulos. Como hoy en día, si eres un predicador que no forma parte del círculo de los conocidos, tú no eres un hombre de Dios. Tienes que formar parte de un grupo, una élite especial de predicadores. Tienes que buscar la cobertura espiritual hoy en día. Pablo no buscó la cobertura espiritual de nadie. Él sabía lo que le había pasado. Dios la había apartado, Dios la había llamado y Dios le había revelado a Jesús. Él tenía la revelación de quién era Jesús y sabía cuál era su misión. Todo creyente tiene que tener la revelación de quién es Jesús y saber cuál es su misión aquí en la tierra. No buscando coberturas espirituales, buscando conexiones en las iglesias para cumplir con lo que Dios tiene para tu vida. La iglesia o el púlpito en la iglesia no es el único lugar donde Dios quiere que los cristianos estén para compartir su palabra. Quiere que nosotros, cuando somos llamados y apartados y Jesús revelados en nuestras vidas, podemos compartir su palabra en nuestras escuelas, en los trabajos, en las calles, con los vecinos, con los familiares que no conocen a Cristo. Y no todo el mundo ha sido llamado para ocupar un púlpito. Eso es lo que Pablo intenta explicarnos. Cuando Dios le reveló a Jesús, Pablo se fue. Solo después de 3 años que Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Y él estuvo con los dos durante 15 días. Pablo estaba comentando a los hermanos de la iglesia de Gálatas que su visita a Jerusalén no era para buscar la cobertura espiritual como es lo normal hoy en día. Donde si un predicador no forma parte de unos élites famosos de predicadores, nadie le reconoce como un siervo de Dios. Hoy en día la gente, tristemente, muchos cristianos, cuando buscan predicaciones por internet, miran primeramente la cara del predicador. Si no es una cara famosa, no lo escuchan. Si es una cara famosa, no importa si está predicando herejía, gritarán amén, pondrán likes y todo. ¿Por qué? Porque es famoso y conocido.
Y como cristianos, hermanos, somos responsables de promocionar a los predicadores famosos. Es lo que nosotros hacemos. Promocionamos para que los predicadores sean famosos y les animamos para que sean herejes. Les animamos porque escuchamos las mismas mentiras que van diciendo algunos de ellos y seguimos siguiéndoles sea donde vayan. Y menospreciamos a los que no son considerados famosos, a esos predicadores que quizás están en un pueblo, en Honduras o en El Salvador, que no son muy conocidos, y un día ponen una enseñanza por internet. Nadie ni les importa porque no son los famosos. He escuchado, hermanos, muchos errores doctrinales de algunos de esos predicadores muy famosos. Predicadores que cuando suben un vídeo en YouTube tienen más de 1000 visualizaciones en 15 minutos. Pero han predicado herejía algunos de ellos. Pero muchos cristianos gritan amén. Pablo no era ese tipo de hombre que los grandes apóstoles le intimidaba o le impresionaba. Él tenía bien claro quién era, quién la había llamado y para qué la habían llamado. Si el Señor lo permite, veremos más adelante en el capítulo 2 cómo Pablo tomó la decisión de confrontar a Pedro, porque Pedro le había caído la hipocresía. Vamos a terminar viendo el versículo 23 a 24. 23 a 24, Pablo dice, todo lo que sabían de mí, todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes perseguía, ahora, el que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. En el 24 dice, y alababan a Dios por causa de mí. Así que Pablo termina esta porción de su carta, hermano, diciendo que Dios está siendo alabado en diferentes lugares por el hecho de que él se había convertido en el predicador de la misma fe que él intentaba destruir. Hermanos, nuestras vidas a veces no hace falta que cuando nos convertimos vamos corriendo derecha a izquierda para predicar a todo mundo. Pero solamente el testimonio de las pocas cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas puede transformar las vidas de otras personas que escucharán. Que te acuerdes de fulanita tal, que le llamaban la chismosa, le llamaban la que su boca nunca se cerraba. Te acuerdes del fulanito tal, que era el más esto, el más este de antes. Pues él ahora está predicando la palabra de Dios. Eso, hermanos, hace que Dios sea glorificado. Hoy mismo estuve viendo en Facebook una proyección de una compañera de la universidad que hace como 9 años le prediqué la palabra, me acuerdo. Ella no quería ni saber nada de Dios cuando yo la predicaba. Y hoy vi un vídeo en Facebook, ella predicando en una iglesia. Así que eso me impactó bastante y le mandó un mensaje, le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con el Señor? Me dijo, un día el Señor me encontró y mi vida cambió desde entonces. Y glorifiqué al Señor y le pregunté a la muchacha, ¿te acuerdas cuando estábamos en la uni? Te predicaba la palabra y no quería escuchar y se partía de risa. Hermanos, así que en nuestras vidas, de cómo nosotros vivimos antes, cuando nos convertimos, puede hacer que mucha gente glorifique a Dios. Somos espejos para el mundo, cartas leídas. No están viendo mucha gente. Los que antes sabían cómo nosotros vivíamos nuestras vidas. Si profesamos ser hijos de Dios, tomamos el nombre de Dios. Así que tenemos que tener cuidado a no tomarlo en vano. Con eso Pablo confirma que su evangelio es un evangelio verdadero. Es un evangelio que viene del Señor Jesús. Y con esto, hermanos, seguiremos con el versículo 25 y adelante, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por lo que hemos escuchado en tu palabra. Y te pedimos, oh Dios eterno, ayúdanos a retenerla. Ayúdanos
a aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos, ni permitir que seamos engañados, Señor. Pon el querer como el hacer para tu buena voluntad en nosotros, Padre. Por favor, ayúdanos. Que todos los hermanos que han escuchado tu palabra hoy, Padre, que haya caído en tierra fértil y que da su fruto, Señor, a 100 por 1. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por amarnos más de lo que merecemos. Gracias porque tú no nos castigas según lo que merecemos, Señor. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias, muchas gracias, Señor. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, nuestros familiares, a los hijos, a los hermanos que van a la escuela a partir de mañana, a los que trabajan. Les encomendamos, oh Padre, por favor, guárdales, líbrales de todo mal, líbrales de este virus, Señor. Por favor, ayúdanos que no nos enfocamos tanto en los problemas que está pasando en el mundo y descuidamos nuestra relación contigo. Ayúdanos a no perder el enfoque, quién eres. Por favor, Señor. Ayúdanos a siempre vivir con esas expectativas, que en cualquier momento las nubes se abrirán y veremos a nuestro Señor. Por favor, Señor. Gracias por todo. Gracias, Padre. A ti sea la gloria para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga, hermanos, y si el Señor lo permite, seguiremos el domingo que viene en presencia de todos y seguiremos hablando. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y mantendremos nuestra comunión en oración y pidiendo la guía del Señor en todo lo que nosotros iremos haciendo durante esa semana que entre. Cuídense, hermanos, cuídense y que la paz del Señor gobierna sus corazones y sus hogares. Amén. Que Dios le bendiga a todos.